Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente compartiendo la palabra. Gloria al Señor, para ser edificados por ella, para tener, ¿verdad?, esa comunión, esa relación con el Señor siempre. Bueno, que ya sea que estemos en la iglesia, ya sea que no estemos aquí en este lugar, en el templo, tengamos siempre esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre eterno y con nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado, nos ha perdonado con su sangre preciosa. Gloria a Dios. El tema de esta tarde es los que buscaban a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer una escritura ya en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53, el verso 4. Gloria al Señor. Para que podamos entrar en la meditación de la palabra de Dios, esperando que sea un mensaje de aliento, de llamado para aquellos que todavía no han creído en Cristo, de consuelo para aquellos que están afligidos, preocupados, y de reflexión también, ya que pues, estos días todos sabemos la situación que estamos pasando con esta situación del coronavirus. Hay muchas personas angustiadas que no encuentran consuelo, no encuentran, como le dijera, paz en sus corazones, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña a nosotros que podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, porque las promesas de Él son fieles, son verdaderas, y lo que Él dijo lo cumple. Gloria al Señor. Así es que nos vamos a basar a este versículo de número 4 del capítulo 53 de Isaías. Gloria al Señor. Y para que estemos edificados en la palabra del Señor, veamos lo que dice así la Escritura. 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Así que para entrar en la meditación de la palabra, quiero orar un momento, y pues usted también lo puede hacer conmigo. Padre nuestro que está en el cielo, gracias te damos en nombre de Cristo Jesús por todas tus bondades en nuestra vida, porque nos das el privilegio grande de poder compartir tu palabra, Señor, con aquellos que están conectados en esta hora. Dios mío, que esta palabra sea de aliento, de fortaleza, de consuelo, Dios mío, bendito, de un llamado para aquellos, Señor, que se han rehusado creer en ti, para aquellos que se han negado, Dios mío, bendito. Sabemos, Señor eterno, que no tenemos un corazón recto para contigo, Señor eterno, pero tú eres el que cambia nuestro corazón, Dios mío, de piedra y pones uno de carne, un corazón sensible a tu palabra, Dios mío. Te ruego, ayúdame a compartir este mensaje, Señor eterno, bendito, y que el Señor nos fortalezca a cada uno de todos los días. Gracias por todas tus bondades. Gloria a Dios. Isaías 53 se titula el tema de este capítulo, el siervo sufriente. Gloria al Señor. Y nos habla Isaías aproximadamente unos 735 años antes de que Cristo viniera aquí a la tierra. ¿Qué era lo que haría Cristo por todos nosotros, por la humanidad? No solamente por los que hemos creído, no solamente por la iglesia, sino por todo el mundo. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Verdad? Todo eso, porque como humanos que somos, estamos, por decirlo así, atados al sufrimiento, a las vicisitudes de la vida, a problemas, enfermedades, como les dijera, escaseces, a veces económicas, de cualquier índole, ¿verdad? Padecemos muchas, pero oiga bien, nosotros tenemos esta promesa en la palabra del Señor, que fue dada cientos de años antes de que Cristo viniera. Gloria al Señor. ¿Qué iba a hacer Cristo?
¿Qué iba a hacer el Hijo de Dios? ¿Qué iba a hacer el siervo sufriente? Llevar nuestras enfermedades sobre Él, llevar todos nuestros pecados. De aquí el tema, los que buscaban a Jesús. Ya yéndonos más adelante, viendo la vida de Jesucristo, cuando Él desempeñaba su ministerio, cuando Él estaba aquí sobre la tierra, gloria al Señor, después de Él haber sido bautizado por Juan el Bautista, después de haber sufrido la tentación en el desierto, ¿verdad?, de parte de Satanás, comenzó su ministerio. Pero vemos, oiga bien, que mucha gente se acercaba a Jesucristo. ¿Por qué se acercaban al Señor? ¿Por qué mucha gente buscaban al Señor? Pensando y meditando en la palabra del Señor, encuentro de que nadie de todas las personas que se acercaban a Jesucristo, que lo buscaban, lo hacían porque querían ellos guardar la palabra de Dios. No. Todos los que se llegaban al Señor, oiga bien, llegaban con una necesidad. Algunos, oiga bien, eran ciegos, ¿verdad? En una cierta ocasión, dice la palabra de Dios que había un ciego allá en el Evangelio de Juan, en capítulo 9, verso 11, dice que había un ciego, ¿verdad?, allá en el estanque del Siloé. Gloria al Señor, y esta persona recurrió a Cristo. Como le digo, no estaba él buscando guardar la palabra de Dios, no estaba él queriendo acercarse a Dios para hacer su voluntad. Él estaba queriendo satisfacer una necesidad, o sea, la necesidad que él tenía era recibir la vista, recobrar la vista. Por eso se acercó a Cristo Jesús. Entonces, Cristo vino, dice, escupió en tierra, hizo lodo y levantó en sus ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé. Siloé quiere decir enviado, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el nombre profético Siloé, estaba hablando de Jesucristo, porque Jesucristo era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, el que había de venir a llevar todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Entonces este hombre, dice, obedeció a la palabra de Jesucristo, fue y se lavó en el estanque y regresó viendo. Entonces su necesidad, la necesidad que él tenía, fue satisfecha. Y así muchos de ellos. Había un paralítico en el estanque del Siloé, y de ahí que tenía muchos años en el estanque de Betesda, tenía muchos años de estar ahí paralítico. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es revuelta. Entonces le dijo, cuando yo voy en camino, viene otro antes que yo, se mete en el estanque y es sanado de su enfermedad. Sí. Y este hombre tenía mucho tiempo, 38 años de estar en ese lugar. Y oiga bien, y Cristo le sanó en aquel momento, en aquel instante, no esperando que el agua fuera revuelta, no esperando ningún milagro, sino que Él hizo el milagro y le sanó. Y este hombre, oiga bien, luego saltaba y brincaba y se gozaba delante de la presencia de todos, porque todos lo miraban, lo conocían, que había estado ahí por mucho tiempo, había estado ahí enfermo. Muchas veces los que estamos sanos, ¿verdad?, ignoramos el dolor de los demás y a veces pasamos a la par de ellos, o pasan en la ocasión en esta de que los escribas, los fariseos, muchas veces lo conocían, habían pasado por ese lugar, como el ciego también. Le dijeron a los padres del ciego, ¿este es tu hijo que dicen ustedes que nació ciego? Y él le dijo, sí, nació ciego, es nuestro hijo. Y entonces, ¿cómo es que ve ahora? Le preguntaron y ellos les dijo, bueno, sabemos que es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Verdad? Lo que voy yo es, me pongo a meditar y digo, ¿cómo estos hombres tanto tiempo de ver a ese ciego nunca se habían fijado que el hombre estaba ahí ciego? ¿Verdad? Como le digo, a veces velamos por nuestros propios, ¿verdad? Por nuestras propias cosas que nosotros necesitamos, pero los demás los ignoramos. Y así había pasado con estos hombres. El pobre ciego allí, el otro ahí paralítico, nunca se habían fijado en ellos. Pero Cristo, para eso vino, para darle vida, para darle esperanza, para darle sanidad a través del poder que Él tenía, que Dios le había dado para hacer estos milagros. Dice también allí en
en Isaías 32, capítulo 2, oiga bien, hablando acerca de Jesucristo, y dice, y será aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Es Jesucristo, dice, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua, dice, en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué era Cristo para todos aquellos enfermos? ¿Qué era Cristo para todos aquellos necesitados? Aún para los hambrientos, a los cuales Él alimentó. Era, oiga bien, un escondedero, un refugio, un lugar de consuelo al que podían llegarse. Podían llegarse a una persona que no los iba a rechazar. Encontramos también en las Sagradas Escrituras que habían, en Lucas 17:11, habla de que habían 10 leprosos. Estos 10 leprosos, oiga bien, estas personas estaban marginados de la sociedad. A estos los enviaban a vivir en cuevas. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces, estas personas tenían que abandonar a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, e irse a vivir a aquello. Eran los parias de la comunidad, eran los despreciados, los desechados. Nadie se quería acercar a ellos, nadie los quería tocar, nadie les podía dar un abrazo. ¿Por qué? Porque no se querían contagiar de la lepra. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo pues no había medicina para eso. Pero Cristo, oiga bien, se atrevía aún a tocarlos. Jesucristo, con el toque que les daba, extendía sus manos, los tocaba y les decía, quiero que sean limpios. A estos 10 les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote y ofrezcan el sacrificio que mandó Moisés. Y aquellos 10 leprosos, dice, iban para aquel lugar, pero cuando uno se vio limpio de su enfermedad, regresó, dice, glorificando al Señor. Regresó dándole gloria a Dios, ¿verdad? Estos hombres estaban queriendo guardar, no estaban queriendo guardar la palabra de Dios, no estaban queriendo guardar los mandamientos de Dios. Ellos estaban buscando esa sanidad para su cuerpo, ellos estaban necesitando tener ese consuelo, ese alivio de su enfermedad. Y Cristo les dio todo eso. A todos aquellos, había también un endemoniado que estaba en la tierra de los Gadarenos. Ahí en Lucas 11:26 usted puede leer la historia. A este hombre le tenían miedo, lo ataban, dice la Escritura, con cadenas, con grillo. Este hombre lo rompía y su habitación, o sea, él vivía en los sepulcros y se hería, dice, y estaba desnudo. ¿Quién se podía acercar a ese lugar? ¿Quién se podía acercar a ese lugar para que pudieran pasar por ese lugar? Nadie podía acercarse. Pero Cristo se acercó en un momento, ¿verdad? Y aquel endemoniado llegó y se postró delante del Señor. No podía a este hombre, nadie se podía acercar. Nadie podía, oiga bien, pasar por aquellos lugares, porque aquellos demonios que lo poseían, ¿verdad?, golpeaban a la gente, ¿verdad?, les tenían miedo, pegaba gritos en la noche, pero Cristo se acercó a él. ¡Aleluya! Y aquel hombre allí, como le digo, nadie, oiga bien, nadie por decirlo así, en su sano juicio, está buscando guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces buscamos las cosas, no las primeras que necesitamos, que en este caso es la salvación, la vida eterna. El hombre busca sanar de una enfermedad, provisión económica, que no le falte nada a su familia. Como decía un hermano en la predicación pasada, el hombre busca salud, dinero y amor, pero no busca de Dios. Pero aquí dice que muchos buscaban al Señor, le seguían. ¿Pero por qué? Porque deseaban, anhelaban saciar, oiga bien, satisfacer una necesidad física que tenía. Hoy en día, mire, el Señor sigue haciendo milagros. El Señor siempre ha hecho milagros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy